Nunca intentes humillar al tipo más callado de la habitación. Mientras tú presumías, él ya había medido la sala, y a ti también. Antes de pasar a la historia, si te gustan nuestras crónicas, suscríbete ahora mismo y dale clic a ese botón de like. ¿Saben cuál es el problema con los tipos que necesitan gritar sus logros para que los escuchen? Que cuando por fin se topan con alguien que opera en absoluto silencio, no lo ven venir hasta que ya tienen la soga al cuello. Todo este desastre empezó un martes por la noche. Mi esposa, Raquel, entró al departamento arrastrando los pies. Tiró las llaves en la mesa de la entrada. Se quitó los tacones ahí mismo en el pasillo y me miró con unos ojos que tenían semanas sin dormir bien. Llevaba 3 años dejándose la vida en esa firma de finanzas corporativas. Y cuando digo la vida, hablo de fines de semana frente a la computadora, cenas de aniversario canceladas y ataques de estrés a las 2 de la mañana. Se sirvió un vaso de agua, se apoyó en la barra de la cocina y me soltó la bomba. Oye, la fiesta de Navidad de la oficina es el viernes que viene. ¿Vas a ir, verdad? La miré mientras picaba algo de cenar y le respondí sin darle muchas vueltas. Claro que sí. Parecía un favor pequeño, pero para ella era el evento del año. Raquel idolatraba a su jefe, un tipo llamado Enrique. Durante 36 meses, el nombre de ese infeliz fue el pan nuestro de cada día en mi casa. Que si Enrique cerró tal trato, que si Enrique tiene una mente brillante, que si Enrique aprobó su proyecto. A veces sentía que el tal Enrique dormía en medio de nosotros. Pero hasta ese viernes, yo nunca le había visto la cara. Antes de llegar a la fiesta, necesito que entiendan algo sobre mí. Yo no parezco el tipo de persona que hace lo que yo hago. No uso relojes que cuestan lo mismo que una casa, no uso trajes italianos y manejo un sedán modelo 2014 que tiene un raspón en la puerta derecha. Raquel siempre me molesta diciendo que tengo la vibra de un técnico que repara computadoras a domicilio. Y me encanta que sea así. El anonimato es un escudo perfecto. Cuando luces como alguien común, la gente te muestra quién es realmente, porque asumen que no les sirves para nada. Llegó el viernes. Me puse una camisa limpia, sin logotipos, unos pantalones oscuros, y manejamos hasta el centro financiero de la ciudad. El evento era en la azotea de un rascacielos. De esos bares exclusivos, donde pagas $25 por un trago, que es 90% hielo. Le entregué las llaves de mi auto viejo al acomodador, que casi me tuerce los ojos al ver que no era un auto de lujo, y subimos en el ascensor de cristal. Apenas se abrieron las puertas, el ruido nos golpeó. Había unas 70 personas. Música ambiente a volumen calculado, meseros esquivando invitados con bandejas de plata llenas de champán, y ese olor inconfundible a perfume caro y arrogancia corporativa. No pasaron ni 5 minutos cuando un grupo del equipo de mi esposa se le abalanzó. La jalaron del brazo. Empezaron a hablar de unos reportes trimestrales, y de repente yo ya no existía. Me quedé solo. Caminé hasta la barra, pedí un whisky solo y me dediqué a observar la fauna del lugar. Fue entonces cuando lo vi. Enrique, no necesitabas que nadie te lo señalara. Era el cliché viviente de macho alfa de oficina. Medía casi 1,90 m. Llevaba un traje gris que gritaba su precio desde la otra esquina del salón. Y tenía esa risa estruendosa y falsa que hace eco en las paredes. Estaba rodeado por 4 asistentes que asentían a cada estupidez que decía, como si el tipo estuviera recitando los secretos del universo. De pronto, mientras él escaneaba la sala buscando quién más lo estaba mirando, sus ojos se cruzaron con los míos. Yo estaba apoyado en la barra, con mi camisa de algodón barata y mi postura relajada. Vi perfectamente cómo su cerebro hizo un escaneo rápido. Me tasó. Calculó mi valor neto basándose en mi ropa, en el hecho de que estaba solo y en mi falta de actitud depredadora. Su conclusión fue instantánea. Yo era basura irrelevante. A los pocos minutos Raquel lo interceptó y lo trajo arrastrando hacia la barra. Venía con una sonrisa enorme, casi nerviosa por presentarme a su héroe de la oficina. Enrique, te presento a mi esposo Santiago. El tipo se paró frente a mí, invadiendo mi espacio personal. Me extendió la mano y yo se la tomé. Su apretón fue ridículamente fuerte. El clásico truco de intimidación de manual barato. Me sostuvo la mano 2 segundos más de lo normal, mirándome de arriba abajo con un desprecio apenas disimulado. Santiago, dijo,
pronunciando mi nombre como si le diera pereza. Así que tú eres el famoso esposo. Raquel habla mucho de ti. Soltó mi mano, se ajustó los puños de su camisa de seda y me lanzó la pregunta del millón. La que en estos círculos nunca es por curiosidad, sino para saber en qué cajón de la jerarquía deben meterte. ¿Y tú a qué te dedicas? Lo miré a los ojos, sostuve mi vaso de whisky y respondí con la verdad más simple que pude armar. Manejo un fondo pequeño. El cambio en su rostro fue un poema. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. Sus ojos se opacaron. Asintió con la cabeza y literal, sin decir una palabra más, le dio la espalda a mi cara y se puso a hablar con Raquel sobre un cliente nuevo. Me canceló. Me borró del mapa en medio segundo. A mí me dio igual. Bebí mi trago en paz. Pero el imbécil no iba a dejar las cosas ahí. Su ego necesitaba humillar al eslabón más débil de la sala para sentirse bien. Cerca de la medianoche, alguien trajo un micrófono. Organizaron un juego absurdo de trivia financiera y de negocios para toda la oficina. Dividieron a la gente en dos grupos grandes. Enrique tomó el control. Por supuesto. Se paró en el centro de la sala, micrófono en mano, acomodando a su gente estrella de un lado. Cuando llegó mi turno de ser asignado, Enrique hizo una pausa teatral. Miró a la multitud, luego me miró a mí al fondo de la sala, y habló por el micrófono para que las 70 personas escucharan. Santiago, ¿por qué no te unes al equipo de los novatos? Sabes, los pasantes y los asistentes. Para que los profesionales de este lado tengan una oportunidad de jugar en serio. La sala entera soltó una carcajada. Fue una risa cómoda. La risa de los que se alegran de no ser el blanco de las burlas del jefe. Miré a Raquel. Su cara se había transformado. Tenía las mejillas rojas de la vergüenza y me hizo un gesto casi imperceptible de disculpa. Yo solo levanté los hombros y caminé hacia el grupo de los chicos de 20 y tantos años. Pero Enrique tenía hambre de más. Golpeó el micrófono un par de veces para pedir silencio. Clavó sus ojos en mí y soltó el veneno. En realidad, Santiago, te propongo un desafío frente a todos. Si tú y tu equipo de novatos nos ganan, yo personalmente duplico el bono de Navidad de Raquel este año. Y si pierden, hizo una pausa larguísima. Sonrió mostrando todos los dientes. Te quedas el resto de la fiesta como mi asistente personal para traerme los tragos y limpiarme la mesa. El silencio que cayó en la terraza fue espeso. Ya no era una broma. Era una humillación directa y pública hacia el esposo de una de sus mejores empleadas. Raquel cerró los ojos un segundo. Los pasantes a mi lado miraban el suelo, incómodos. Miré a Enrique. Miré su traje caro, su reloj estúpido y su sonrisa de tiburón de estanque pequeño. Le di un sorbo a mi whisky. Lo miré fijamente y hablé lo suficientemente alto para que mi voz cortara el silencio. Claro. Me parece justo. Enrique soltó una carcajada victoriosa, creyendo que acababa de acorralar a un infeliz que no sabía en lo que se metía. Lo que la basura esta no sabía es que me acababa de entregar las llaves de su propia ejecución pública. Creía que ya había ganado. Creía que yo era el remate de su chiste corporativo. Tomé lo que quedaba de mi whisky. Dejé el vaso vacío en la barra y caminé despacio hacia la esquina donde habían amontonado a los novatos. Eran 5 chicos de 20 y tantos años. Olían a perfume barato, a nervios y a deudas universitarias. Una de ellas, una chica de pelo corto que llevaba una etiqueta con el nombre de Sofía, estaba aferrada a su copa de vino, como si fuera un salvavidas. Se me acercó casi susurrando. Sin presión. Me dijo, mirando de reojo al centro de la pista. Pero el equipo de Enrique gana esto todos los años. Es una masacre. La miré a los ojos. Me aflojé un poco el cuello de la camisa y le respondí con el tono más plano del mundo. Tranquila. Cuéntame de las preguntas. ¿Qué categorías manejan? Mercados globales, fusiones y adquisiciones, estrategia corporativa, evaluación de riesgos. Sofía parpadeó, confundida, porque yo no sonaba como el técnico de computadoras asustado que todos pensaban que era. Solo asintió. El presentador era un tipo de recursos humanos con demasiada energía y un micrófono inalámbrico. Se paró justo al lado de los calentadores de la terraza para no pasar frío y empezó a lanzar las preguntas. Las primeras 2 rondas fueron un trámite. Conceptos básicos de macroeconomía, tasas de interés,
Estupideces de libros de texto de primer semestre. Enrique y sus vicepresidentes respondían a gritos, alzando sus vasos de champán cada vez que acertaban. Estaban montando un espectáculo. Yo me quedé callado, observando, dejando que se confiaran. El arte de cazar a un fanfarrón consiste en dejarlo correr hasta que se quede sin aire. Pero en la tercera ronda, el tipo de recursos humanos sacó unas tarjetas rojas. Nivel avanzado. El ambiente en la terraza cambió, la música de fondo seguía sonando, pero las risas bajaron de volumen. A ver, genios, dijo el animador por el micrófono. Año 2018. Caída de la bolsa asiática. ¿Cuál fue el factor clave de riesgo crediticio que desencadenó el pánico en los mercados de futuros antes de la intervención del gobierno? El equipo de Enrique se quedó mudo. Empezaron a murmurar entre ellos. Enrique se pasó una mano por el cuello de la camisa, mirando al techo como si la respuesta estuviera escrita en las estrellas. Sofía y mis pasantes ni siquiera lo intentaron. Di un paso al frente, acortando la distancia entre mi esquina y el centro del salón. No grité, no usé el micrófono. Solo proyecté la voz lo suficiente para que la terraza entera me escuchara. La exposición oculta a derivados inmobiliarios no regulados en la provincia de Cantón, combinada con un déficit de liquidez de 48 horas en los bancos de nivel 2. El tipo de recursos humanos bajó la tarjeta lentamente y me miró. Es exactamente la respuesta. Punto para el equipo de los novatos. Alguien dejó caer un vaso de cristal en la barra, y el sonido del hielo golpeando el suelo fue lo único que se escuchó. Miré hacia donde estaba Raquel. Tenía la copa a medio camino de la boca y los ojos muy abiertos. Enrique forzó una sonrisa, pero ya no le llegaba a los ojos. Se frotó las manos y dio un paso hacia mi dirección, intentando recuperar el control físico del espacio. Buena memoria, Santiago, dijo, intentando sonar casual. Seguro leíste algún artículo en internet. No le contesté. Solo lo miré fijamente y esperé la siguiente ronda. Cuarta ronda. Quinta ronda. Sexta ronda. Dejé de quedarme en la esquina. Me moví directo hacia el centro de la pista, a 2 metros de Enrique. Empecé a responder antes de que su equipo pudiera siquiera procesar la información. Estructuras de capitalización. Leyes antimonopolio en la Unión Europea. Rendimientos históricos de fondos, buitre, en crisis soberanas. Cada respuesta mía era un clavo en el ataúd de su ego. Ya no daba respuestas de libro, daba el contexto, los montos exactos y los apellidos de los involucrados. El sudor le empezó a brillar en la frente a Enrique. Se desabrochó el saco. Sus gerentes dejaron de murmurar y empezaron a dar pasos hacia atrás, abandonándolo en la primera línea. La humillación pública estaba cambiando de bando, y lo estaba haciendo en cámara lenta. El marcador estaba destrozado. Los novatos íbamos ganando por una paliza absurda. Entonces llegó la última pregunta. El animador sacó una tarjeta negra. Se aclaró la garganta porque la tensión en esa terraza se podía cortar con un cuchillo de carnicero. Pregunta final por 3 puntos. Caso de estudio avanzado. En la reestructuración de la firma de telecomunicaciones Nova en 2015, la empresa absorbente estuvo a punto de quebrar a último minuto por un pasivo oculto. ¿De qué tamaño era el pasivo y cuál fue la firma de capital privado que los rescató inyectando liquidez en 24 horas? Silencio absoluto. Nadie respiraba. El viento frío golpeaba los cristales de la azotea. Enrique cerró los ojos y tragó saliva. No tenía la menor idea. Esa información no se publica en los diarios matutinos. Esa información solo la conoce si estaba sentado en la mesa de juntas cuando la sangre empezó a correr. Dejé pasar 10 segundos exactos para que la impotencia de Enrique fuera palpable, para que todos lo vieran sudar. Luego, hablé con total frialdad. El pasivo era de $850 millones, derivados de una demanda laboral colectiva no reportada. Y la firma que los rescató, hice una pausa. Miré a Enrique directamente a la cara. Fue mi firma. El presentador miró la tarjeta y dejó caer las manos a los lados. Totalmente correcto, susurró. La terraza entera pareció congelarse. Nadie aplaudió. Nadie celebró. Todos los ojos estaban clavados en nosotros. Enrique dio un paso torpe hacia adelante, con la mandíbula tensa. Su falsa superioridad
se había esfumado por completo, reemplazada por una confusión que rozaba el pánico. ¿Dónde dijiste que trabajabas?, me preguntó. Su voz ya no era un rugido, era casi un ruego de confirmación. Me metí las manos en los bolsillos del pantalón, mantuve el tono bajo y le entregué la factura. Administro un fondo de capital privado. Tenemos aproximadamente 4.300 millones de dólares en activos bajo gestión actualmente. De hecho, di un paso más, invadiendo su espacio personal tal como él lo había hecho conmigo horas antes. De hecho, tú estuviste en nuestras oficinas. Presentaste una propuesta ante mi comité de inversiones en octubre de 2019. Una propuesta bastante mediocre, para ser honesto. La rechazamos en 15 minutos. La cara de Enrique perdió todo el color. Pasó del rojo de la vergüenza al blanco del terror absoluto en menos de un segundo. Su cerebro acababa de unir las piezas. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido, hasta que finalmente logró articular 3 palabras. «Eres Santiago Cáceres», dijo, y esta vez su voz no resonó en la azotea. Salió como un hilo de aire, tembloroso y patético. «Sí», respondí. No hubo gritos ni música dramática de fondo. El DJ de la azotea había bajado el volumen de la consola minutos antes para el juego de trivia. Solo se palpaba la fría realidad de un tipo que acababa de insultar al dueño del tablero. Me quedé en mi sitio, con las manos en los bolsillos, observando la mecánica social del lugar colapsar en tiempo real. Los 4 gerentes de cuenta, que llevaban toda la noche riéndole los chistes a Enrique, hicieron algo fascinante. Sin decir una sola palabra, dieron un paso físico hacia atrás. Luego, otro. Lo dejaron completamente solo en un radio de 2 metros. En el mundo corporativo nadie quiere estar cerca del tipo que acaba de insultar al dueño del capital. Enrique miró a su vicepresidente de operaciones buscando apoyo, pero el tipo desvió la mirada hacia su copa de champán. Estaba solo. «El rescate de Nova», dijo Enrique intentando usar su tono de junta directiva para salvar algo de dignidad frente a su equipo. «Nosotros analizamos ese portafolio en 2015. Concluimos que la exposición al riesgo era demasiado alta para nuestra estrategia. Por eso decidimos». No lo dejé terminar. «Ustedes no decidieron nada, Enrique», lo interrumpí, manteniendo el tono conversacional y bajo. «Vinieron a mis oficinas en octubre de 2019. Tú presentaste la propuesta. Pedían una línea de crédito de 50 millones de dólares para cubrir la exposición irresponsable que tenían en el sector inmobiliario. Te sentaste frente a mi comité y te dijimos que tus proyecciones estaban infladas en un 20%. Te mostramos la puerta en 15 minutos. La directora de Recursos Humanos, que estaba a 2 metros, se tapó la boca con la mano. Los pasantes de mi equipo se miraban entre ellos. Enrique bajó la cabeza. Su historial de fracasos acababa de ser expuesto con fechas y montos exactos frente a las 70 personas que se suponía que lo idolatraban. «Recuerda el bono de Raquel», dije, cortando el silencio. Enrique asintió despacio, mirando la punta de sus zapatos. «Es doble», le recordé. «Doble», repitió, aceptando las condiciones de su propia derrota. No le dediqué ni un segundo más. Me di la vuelta y caminé por el pasillo que se había formado entre la gente. Raquel estaba junto a la salida de emergencia, sosteniendo mi abrigo. Bajamos por el ascensor de cristal, mirando las luces de la ciudad, en un silencio total. Salimos a la calle, entregué el ticket al acomodador y nos subimos a mi carro. Encendí el motor, pero no quité el freno de mano. Nos quedamos ahí, en la penumbra del estacionamiento subterráneo. «Llevo 3 años contándote mis problemas de oficina», dijo Raquel, rompiendo el silencio mientras miraba por el parabrisas. «Llevo 3 años hablándote de reuniones, de estrés, de metas trimestrales y de ejecutivos que, literalmente, están muy por debajo de ti. Y tú me escuchabas todas las noches mientras cenábamos». Se giró en el asiento para mirarme directo a los ojos. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» No estaba enojada. Necesitaba entender. Apagué el motor. Me quité el cinturón y me volteé hacia ella. «Porque ya pasas demasiado tiempo rodeada de gente que mide su valor por el cargo que tiene», le dije. «Personas que compiten por el auto más caro, por la oficina más grande, por quién manda más. No quería convertirme en otro de esos tipos cuando cruzaras la puerta de la casa». Tomé su mano.
Cuando llegabas y dejabas las llaves en la mesa, yo no quería ser tu jefe ni el hombre que soluciona todo con dinero. Quería ser tu esposo. Nada más. Que esta casa fuera el único lugar donde no existieran títulos. Respiré hondo antes de seguir. Y hay algo más. En todos estos años, tú nunca me exigiste nada para darme valor. Nunca me pediste un auto nuevo, ni una cuenta más grande. Nunca condicionaste tu respeto a lo que tengo. Me respetaste por estar. Por cumplir. Y eso no es común. Raquel. La miré fijo. No guardé silencio por desconfianza. Lo hice porque lo nuestro ya estaba bien así. Porque no necesitábamos que el dinero se sentara en medio de nuestra mesa para validar lo que somos. Raquel se quedó en silencio unos segundos. Sus hombros bajaron, como si algo por fin encajara. Entendió que no era desconfianza ni un juego de poder. Era protección. Se inclinó y me abrazó. Y en ese abrazo hubo más seguridad, y más verdad que en cualquier cifra que pudiera mostrarle. La historia de la fiesta tuvo sus consecuencias reales. El lunes a las 8 de la mañana, Raquel recibió un correo de Enrique, 5 párrafos de lenguaje corporativo cobarde, donde intentaba justificar su estupidez, alegando estrés por el cierre del año fiscal. Ni una sola disculpa frontal. Solo control de daños para no perder su empleo. Pero Raquel ya no lo veía como un dios de las finanzas. Lo veía como lo que era. Un empleado asustado. En la primera quincena de diciembre, cobró su bono doble hasta el último centavo. Y 6 meses después, consiguió el ascenso de directora por el que se había estado matando. No se lo dieron por miedo a mí. Se lo dieron porque su jefe aprendió a golpes que no podía seguir robándose el crédito de la gente que realmente hace el trabajo sucio. El mundo está lleno de hombres que necesitan que las puertas tiemblen para sentirse grandes. Golpean mesas, levantan la voz, exhiben relojes que brillan más que su carácter, confunden ruido con respeto y dinero con poder, y pasan la vida entera persiguiendo miradas que los validen, como si el silencio los fuera a delatar. Pero el poder real no hace espectáculo, no entra empujando, no anuncia su llegada, no necesita traje, ni séquito, ni aplausos prestados. Se sienta tranquilo, observa, escucha, y deja que los demás se exhiban solos. Porque entiende algo que los ruidosos jamás aprenderán. Quien tiene que gritar lo que vale, es porque en el fondo duda de su propio valor. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.